Aborto por violencia sexual, o sea, eso sería por violación. Por violación, sí. Mira, es un tema largo. A ver, vamos a ver. Eh, la idea de justificar, a ver, yo voy a dar mi opinión, ¿no? El aborto no tiene ninguna justificación, a mi juicio, en la medida en que ponga en riesgo el valor absoluto de la vida humana y la dignidad que es intrínseca al ser humano. Es decir, en un aborto por violación se supone que ese ser humano tiene menos dignidad por haber sido producto de una violación que cualquier otro ser humano que no haya sido producto de una violación. Esto es contrario a la idea de que todo ser humano tiene una dignidad intrínseca que no depende de ningún otro factor más que su propia humanidad. Es digno porque es humano, es digno porque es humano. Entonces, yo no sé, por ejemplo, vamos a decir, yo no sé cómo vos, Santiago, fuiste concebido. Yo no sé cómo fue concebida la persona que hace la pregunta. Yo no sé si tu padre es un buen hombre, es un mal hombre, es un hombre honesto, no es un hombre honesto. No lo sé ni me importa, porque para concluir que vos, como ser humano, tenés derecho a vivir y que tu dignidad es intrínseca a tu persona, yo no necesito saber absolutamente nada ni de tu padre, ni en qué circunstancias vos fuiste concebido. Yo creo que el aborto por violación es un desquite de una sociedad que necesita encontrar un chivo expiatorio para pensar que hizo justicia con algo tan horrendo como la violación y para pasar la página e ir a otra cosa, para tranquilizar la conciencia, digamos así. Porque, seamos sinceros, cada vez que se presentan estos casos, los medios de prensa están hablando durante días, semanas, sobre el caso de la mujer violada que quedó embarazada y que ahora precisa un aborto. Y en el momento en que se hace el aborto, ya nadie más se vuelve a preguntar qué pasó con el violador, qué ocurrió con ese caso, cómo sigue la mujer, ha quedado con traumas psicológicos, alguien se está haciendo cargo de esos traumas, qué pena le pusieron al violador, le pusieron alguna pena. Bueno, todo eso deja de ser noticia. La sociedad de alguna manera entiende que ya se hizo justicia porque alguien ya pagó la cuenta. Ahora, quien pagó la cuenta no tuvo ni arte ni parte. Quien pagó la cuenta es tan víctima. A ver, en una violación hay dos víctimas. En una violación que termina en embarazo hay dos víctimas. Por un lado, la mujer, por supuesto que la mujer, pero por otro lado también el producto de la violación, que es otro ser humano, que insisto, no tiene arte ni parte y no tiene ninguna responsabilidad por las acciones deplorables de su padre. Entonces, ¿qué hay que hacer en el caso de una violación? Primero que nada, entender que la inmensa mayoría de casos en los cuales después de una violación hay un embarazo, esos casos suelen ser en familias disfuncionales donde se producen situaciones incestuosas. ¿Por qué motivo? Porque en una violación es muy difícil, en una violación esporádica es muy difícil que una mujer quede embarazada. Que una mujer va por la calle y un depravado la agarra, la viola, es muy difícil. Tienen que darse demasiadas circunstancias al mismo tiempo para que esa mujer quede embarazada y es realmente raro. Lo que no es tan raro es que en el marco de una familia disfuncional donde se practica el incesto, o donde, por ejemplo, elementos extraños a la familia, como un vecino, tiene cierta responsabilidad sobre las personas y sobre los niños o sobre los jóvenes que viven en esa familia, en esos casos ya sí es probable que en algún momento se produzca un embarazo, porque el contacto sexual, la violación, es una cosa prácticamente cotidiana. En esos casos, otra vez, la salida rápida es la de decir, bueno, no, hacemos un aborto, se acabó. Hacemos el aborto y la mujer vuelve al mismo entorno disfuncional del cual provino, pero todos pensamos que hicimos justicia. Esa es la vía rápida, la vía del político que rápidamente se quiere sacar el problema de encima. Hay otra vía que es la de la prevención, de la cual jamás se habla. Los incestos se pueden prevenir. Las violaciones intrafamiliares se pueden prevenir. Por supuesto que se pueden prevenir. Y te voy a decir algo, no es tan difícil de entender cómo se puede prevenir. Te voy a poner un ejemplo. Ponemos psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales a hacer trabajo de campo, trabajo científico de campo, en las zonas donde se han producido incestos, digamos, en los últimos 5 años, ¿sí? En esas zonas, los científicos sociales tienen que recabar información relativa a distintas variables. Por ejemplo,
¿En qué tipo de vivienda se han realizado los actos incestuosos? ¿En qué tipo de habitación ocurren estos actos? Es decir, toda la familia, por ejemplo, vive en una misma habitación, duermen toda la familia en un mismo colchón o en dos colchones que están tirados en el piso. Número 3, ¿en qué región del país se está produciendo estos casos? Número 4, ¿de qué extracto social son las personas que están practicando y que están padeciendo incestos? Es decir, ¿cuál es su condición socioeconómica? Número 5, ¿cuál es el nivel de acceso a la instrucción pública y a la educación que han tenido estas personas? Número 6, ¿cuál es su relación con las drogas? ¿Cuál es la relación con las drogas que mantiene esa familia y puntualmente el sujeto violador? Número 7, ¿cuál es el vínculo con el alcohol? ¿Cuál es el vínculo con psicofármacos? Y así sucesivamente, ¿sí? Podemos estar encontrando un montón de variables. ¿Qué hacemos con estas variables? Armamos un esquema, el mapa del incesto. Entonces, podemos calcular las probabilidades de dónde se puede producir un incesto y a partir de ahí poder detectar, bueno, oigan, miren, en este barrio hay ciertas viviendas donde estos elementos que hemos sacado de este estudio parecen repetirse. Vamos a ir a prevenir antes que después decirle a la gente solucionamos el problema con un aborto. El problema es el incesto, es decir, no podemos estar pretendiendo que solucionamos problemas simplemente porque anestesiamos las consecuencias. Lo que hay que hacer es ir a la raíz del problema y prevenir la situación de violación intrafamiliar. Y para eso el Estado, en este caso, tendría que llevar adelante este tipo de trabajo que te estoy comentando. Pero este trabajo, ¿sabes qué pasa? No da votos. No hay militancia, no hay pañuelito para este tipo de políticas públicas, no hay dinero tampoco realmente, no hay dinero de estas ONGs que financian el aborto cuando se trata de financiar trabajos serios, por ejemplo, para prevenir violaciones o para prevenir casos de acosos o de violencia sexual intrafamiliar o de violencia incestuosa. No hay dinero para esto, entonces todo el mundo se piensa que el aborto es la solución. No, el aborto es un caramelito, el aborto es una aspirineta para un cáncer, ¿sí? Es una aspirina que vos te tomás para un cáncer y pensás que estás bien y en verdad lo que está ocurriendo es que estás dejando a mujeres en la misma situación en la cual las dejaste antes. Así es.